lo que tú y yo sabemos mucho el uno del otro, creo un compromiso personal y emotivo, y eso hace que ya yo tenga responsabilidad, que yo me sienta con una responsabilidad hacia ese que es mi amigo. Entonces, esos son amigos, lo que el mundo entiende como amigos. Ahora, estamos claros hasta aquí. Vamos a hacer como si fuera una clase. Preguntas. ¿Está claro? ¿Qué dice la Biblia sobre la amistad? ¿Qué dice la Biblia sobre la amistad? Lo primero que nosotros podemos ver es cuando entramos en la Biblia, que la palabra amigo o amistad, la palabra amistad aparece como 8 veces en la Biblia, pero amigo aparece muchas veces, la palabra amigo. Y no hay una palabra no hay una palabra exclusiva que se utilice siempre para amigo. Como ustedes saben, no fue escrito en español la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en. Entonces, cuando vamos al idioma original, uno puede ver las diferentes palabras que se traducen como amigo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utilizan 14 palabras para hablar de amigos. 14 palabras diferentes. Obviamente, hay algunas que solamente se utilizan una o dos veces, pero hay otras, hay dos que se utilizan la mayor cantidad de veces. En el Nuevo Testamento se utilizan solo 2 palabras para traducir amigo en el Nuevo Testamento. Y casi todas las palabras que se utilizan tienen la misma connotación de amigo, compañero, camarada. O sea, hay algunas que hablan más de un compañero y hay otras que hablan más. La que más se utiliza tiene que ver más con cercanía, una persona estimada, una persona que uno le tiene un aprecio, que es precisamente lo que nosotros acabamos de definir de lo que es un amigo, de lo que es la amistad. Por consiguiente, nosotros no podemos decir por medio de una palabra lo que la Biblia por medio de esa palabra que la Biblia dice tal cosa. No, ¿por qué? Porque el contexto es que te da lo que significa esa palabra. Déjame ponérselo, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, alguien que me busque 2 de Samuel capítulo 13 versículo 3, otro Jeremías 3:20 y otro Cantares 5:16. Sí, 2 de Samuel, dale, 13:13. Amnón tenía ¿qué? Un amigo. Fíjense que la palabra que se utiliza ahí en el original, que es Dea, la palabra que se utiliza ahí se traduce amigo. Jeremías 3:20. 3:20. La palabra amado es la misma palabra en el original que en 2 de Samuel se traduce como amigo. Fíjense como la misma palabra aquí se traduce amado, que aquí se traduce amado, en 2 de Samuel se traduce amigo. ¿Por qué? Porque es el contexto que te dice lo que quiere decir la palabra. Hay obviamente en Jeremías está hablando de un asunto de maridos, ¿no? ¿Verdad? De amantes, y por eso traduce marido, porque se entiende según el contexto que eso es lo que quiere decir. Mientras que allí no se va a traducir marido, porque está hablando de 2 hombres que obviamente tenían un lazo efectivo que era de amistad. Finalmente, Cantares 5:16. Y ahí ven cómo traduce la palabra ahí. Realmente esta no es amigo que traduce ahí. Amigo es otra de las que se utiliza. La palabra para amado ahí es esta. Nuevamente que se traduce amigo, que se traduce marido. Pero lo importante es que fíjense cómo el judío o el hombre que vivía en ese entonces tenía la amistad, que aún la usaba la misma palabra para otras relaciones cercanas, para otras relaciones primarias. O sea que no ha cambiado mucho el concepto de amistad desde los tiempos bíblicos hasta lo que tenemos hoy en día. Realmente es lo mismo. Hay un asunto de cercanía, hay un asunto de un lazo efectivo íntimo que se denota
en la amistad. La Biblia resalta y valora la amistad. Si vamos a Proverbios, Proverbios habla ampliamente de la amistad. La Biblia valora y resalta la amistad. Nosotros todos conocemos Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano. Lo mismo que le decía, que ilustra el valor que se le daba a la amistad. Fíjense cómo equipara, cómo iguala, cómo compara la relación de un hermano con la relación de un amigo. Y aún más que un hermano. O sea, pone el amigo muchas veces más cercano que un hermano. ¿Por qué? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Capítulo 18, versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido, lo que le acabo de decir. O sea, pone aún la amistad más cercana, de más unidad, que aún la misma hermandad de sangre. O sea que también hay una cercanía estrecha y un valor que le daba el hombre judío a la amistad. Proverbios capítulo 27, versículo 10, dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Fíjense cómo dice, no dejes al amigo. La Biblia resalta y valora la amistad, pero también la Biblia nos manda a tener cuidado de aquellos que se acercan teniendo apariencia de amigos buscando otras cosas. Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Fíjense cómo habla de aquellos que se acercan supuestamente siendo amigos por las riquezas que se podrían tener. Y ahí mismo, en capítulo 19, versículo 6, dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Entonces, ven cómo también puede acercarse. La Biblia dice que tiene un gran valor la amistad, pero a la vez que hay muchos que disfrazando de esto lo que buscan no es un amor desinteresado, no es hacer lo que debe hacer un amigo, no, lo que buscan es el beneficio material que pueden conseguir. Y nosotros también debemos de estar alerta de eso. Dios también valora la amistad, valora esta relación estrecha, de forma que Él dice que es amigo en la Biblia, primero de Abraham y también lo dice de Moisés. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 27 y otro que busque Santiago 2:23? Segunda de Crónicas 27 y otro que busque Santiago 2:23. Al único que se le dice literalmente amigo, claro, y también a Moisés, como vamos a ver, se le dice amigo aquí a Abraham. Dios lo que está hablando es de la cercanía que él tenía con Abraham. Y Santiago 2:23, que ratifica precisamente esto, ¿qué dice? Amigo de Dios. Fíjense cómo resalta el asunto de la amistad, de la cercanía que tuvo Abraham con Dios, pero también lo dice de Moisés. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esa palabra compañero también se utiliza varias veces, se traduce como amigo. Dios hablaba así con Abraham, con Moisés. Vieron entonces cómo Dios pues hace esa cercanía, la compara a una amistad en el caso de Abraham y en el caso de Moisés. Pero por la gracia de Dios también nosotros, por la fe en Cristo Jesús, Dios nos hizo sus amigos. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Nosotros tenemos la palabra de Dios y fíjense cómo
Jesús dice que un amigo le cuenta cosas a otro, le tiene cercanía, le dice sus secretos. Jesús dice, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, el siervo no tiene ninguna obligación, pero yo os llamaré amigos, porque les he dado a conocer las cosas. Dios nos ha dado su palabra. Y hoy somos amigos de Cristo, no por nosotros, no porque nosotros fuimos, no porque tuvimos una actividad en común, por pura gracia. Dios quiso hacernos sus amigos. Fue allí en la cruz, por medio de su sangre, que otra vez nos unió. Dice capítulo 2 de Efesios que nosotros éramos en otro tiempo enemigos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios. Romanos dice que éramos sus enemigos. Pero por medio del sacrificio de Cristo, hoy nosotros podemos ser amigos de Dios. Y eso es importante que anotemos eso ahí, porque eso va a ser muy importante para nosotros entender algo más adelante. Hoy somos amigos no por nosotros, sino por Cristo, sino porque Él nos acercó a Dios. Hasta aquí entonces hemos visto lo que el hombre entiende por amistad y cómo a través de los siglos eso no ha cambiado, desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Realmente aún el hombre moderno tiene la amistad en alta estima, tiene la amistad como ese compromiso desinteresado que se da sin esperar nada a cambio. Simplemente cuando habla de puro, es simplemente que no espera, que es simplemente que quiere ver al otro bien, quiere el bien del otro sin importar lo que le pase a él. Y por eso se habla de que se le tienen tan alta estima a la amistad. Nosotros vamos a ver ahora, aprender 4 cosas que son indispensables en una amistad por medio de una amistad que quizás es la más fuerte que narra las escrituras, que cuentan las escrituras, que obviamente es David y Jonatán. Se conoce muchísimo de ellos y se habla de su amistad. Una amistad tan fuerte que incluso los defensores del homosexualismo toman eso para decir que ellos no eran, que ellos no eran amigos, que lo que ellos eran pareja y por eso se amaban tanto. Y nosotros vamos a ver en qué versículo ellos se basan ahora. Pero por medio de su amistad nosotros vamos a aprender 4 cosas. Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. Ustedes saben que en el capítulo 16 Dios manda a Samuel a que vaya donde Isaí, el padre de David, a elegir el sucesor de Saúl, quien era rey en Israel en ese tiempo. Samuel va y Dios termina eligiendo a David, alguien que Samuel no esperaba, porque Samuel esperaba un tipo alto, grande, fuerte, y como los hermanos de David era así, cuando ve a los hermanos se emociona y Dios le dice, ese no es. Hasta que aparece David de por allá, de muchachito que cuidaba las ovejas, que ni siquiera el papá lo trajo a Samuel como una opción, o sea, ni siquiera su papá lo veía como opción. A él se tomó Dios para hacerlo de ahí más adelante. En el capítulo 17, ahí narra la historia de David y Goliat, cómo David vence a Goliat y cómo eso significó una victoria para el pueblo. Dice el capítulo 18, versículo 1, que después que había pasado todo esto, es decir, después de la victoria de David sobre Goliat, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y dice el versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Lo primero que nosotros aprendemos allí es cercanía. La amistad, obviamente, un elemento indispensable es la cercanía. Quizás nosotros no notamos eso allí, pero lo que compartían en común Jonatán y David es que eran hombres de guerra. O sea, en el capítulo 14 de este mismo libro de Primera de Samuel, nos narra cómo Jonatán, en medio de la batalla con los filisteos, fue e hizo algo heroico. Jonatán era un hombre de guerra, era fuerte, era valiente. Imagínese Jonatán cuando vio a David vencer a este gigante que ni siquiera el mismo Jonatán pudo salir. Quizás Jonatán era de esos
que cuando Goliat hablaba, dice que temblaba todo el pueblo de Israel. Y Jonatán estaba ahí. O sea, Jonatán cuando vio a él, que lo más probable es que eran de la misma edad, un muchacho de su misma edad prácticamente, enfrentar a ese que él no pudo. Eso creó un impacto en Jonatán tal que le llevó entonces a formar una amistad con David. Una amistad que lo primero que nosotros vemos es que era cercana. David se quedó en la casa de Saúl un tiempo y nosotros aprendemos de ahí que mucho de ese tiempo, pues lógicamente lo pasaron David y Jonatán juntos compartiendo como amigos y la cercanía a eso. En el capítulo 19 más adelante, no podemos leer todo porque obviamente es largo. En el capítulo 19, versículo 1, nosotros aprendemos la segunda característica indispensable. La primera que nosotros vimos, cercanía. Capítulo 19, versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y yo te haré saber lo que haya, lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, no morirá. Lo segundo que nosotros aprendemos es que una amistad busca el bienestar del otro. Una amistad implica cercanía, pero también implica buscar la amistad, el bienestar del otro. Lo que pasó aquí es que David, cuando mató a Goliat, pues el pueblo le vio. Imagínense, fue una victoria sorprendente. Nadie quería enfrentar a ese enemigo y todo el mundo vio con ojos, con buenos ojos a David. Entonces después en el capítulo 17 se nos narra ahí al final que David fue y también consiguió una victoria. Y venían cantando que David, bueno, también después que mató a Goliat, perdón, David, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso empezó a crear en Saúl, que era el rey, imagínense, un sentimiento de celo terrible, porque él en una vez empezó a ver, en vez de contentarse con la victoria que tenía, y en vez de contentarse porque Dios levantó quizás un posible sucesor, porque él no iba a vivir para siempre. David estaba joven y quizás él podía ser rey, pero no iba a ser ahora. No. Él de una vez pensó y empezó a tener celo, de tal forma que después lo quería matar a David. Por eso es que aquí en el capítulo 19 que nosotros leímos, dice que Saúl mandó a matar a David. Y David se esconde. ¿Y qué hace Jonatán, que es el hijo del rey, el hijo de Saúl? Va y ¿qué hace? Aboga ante Saúl por David. Y le convence, supuestamente, y le dice que no mate a David. ¿Por qué? Porque no era una fachada que estaba haciendo Jonatán. Era realmente que él quería el bienestar de David. O sea, estamos hablando de que se podría argumentar que Saúl estaba cuidando el trono que le correspondía a Jonatán precisamente. Porque Jonatán era el hijo mayor de David, el que estaba supuesto a ocupar el trono cuando muriera Saúl. Y aún así, no le importó eso. Él lo único que dijo, ven acá, pero ¿y por qué van a matar a David? Él hizo, procuró el bienestar de David. Eso es lo segundo que nosotros aprendemos. Él procura el bienestar. Una amistad entonces demanda cercanía, pero también una amistad procura el bienestar. Lo tercero que nosotros aprendemos está aquí en el capítulo 20.
Dice el versículo 1. Entonces David huyó de Naiot en Ramá, vino ante Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Lo que pasó es que hasta donde nosotros leímos, ahorita, hasta el capítulo 19, hasta el 6, dice que Saúl que le perdonó la vida, que ya no lo iba a matar, pero después Saúl se olvidó de esto otra vez y empezó a caerle atrás a David otra vez. Y por eso es que David viene y le dice a Jonatán, pero ven acá, tú supuestamente no habías abogado por mí, pero me quieren matar otra vez, pero ven acá, ¿y qué pasa? Entonces David, Jonatán le dice en el versículo 2, y él respondió de ninguna manera, no morirás. Nuevamente vemos aquí que él está procurando realmente que su amigo se salve, de que no lo maten, está procurando su bienestar. He aquí, mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos y ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David, lo que tú digas, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, entonces di. David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice está bien, tu siervo estará seguro. Pero si se enoja, sabrás que he decidido hacer el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues. ¿Por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán, nunca tal suceda. Porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? David respondió a Jonatán, ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos a campo, y algo salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como esta hora mañana o al tercer día, he aquí, si hay un buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Si mi padre quiere hacerte mal, pues así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Lo tercero que nosotros aprendemos es que en una amistad hay confianza. Fíjate cómo David no piensa que Jonatán lo traicionó, porque supuestamente él había abogado contra su, en frente de su padre para que no lo mataran. David no va a estar, le dice traicionero, embustero, y eso de que somos amigos. No. David no fue acusándolo, él fue a preguntarle. Pero ven acá, ¿y qué pasó? Nosotros leemos esa frase en el versículo 1 diciendo como, ¿qué he hecho yo? O sea, él fue y dijo, ¿qué pasó? O sea, amigo, ¿qué te hice? Oye, nosotros, no solamente con amigos, sino también con todo, con hermanos, nosotros generalmente hacemos lo inverso. Nosotros generalmente acusamos. Si quedamos en una cita, por ejemplo, vamos a quedar a las 6, vamos a la iglesia a las 6, y yo quedo con Cristian, y Cristian no se aparece. Cuando yo veo a Cristian, generalmente yo le digo, pai, ven acá, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viniste? No. Oye, tú eres un responsable. Falso. Arrepiéntete, muchacho. O sea, yo ni siquiera le he preguntado qué fue lo que pasó. Yo no me intereso por el bien. No. Porque pudo haberle pasado algo que no pudo llamarme. No. Yo no pienso eso. Lo único, yo soy egoísta y pienso que él me dejó plantado y que él es un sinvergüenza y él es... No. La confianza que ellos tenían fue que David no asumió. David simplemente fue y le preguntó. Entonces, en una amistad hay confianza. En una amistad va y se le dice, se pregunta. Y Jonatán dice, pero no, ¿qué pasa? Tú no vas a morir porque mi papá, todo lo que él hace, me lo confía. Él me va a decir si te va a mandar a matar. David le dice, tu papá sabe que tú y yo somos panas. Tu papá sabe, y si él me va a mandar a matar, no te lo va a decir, porque ya él le ha dicho a todo el mundo que tú y yo somos panas y nadie te lo va a decir. Entonces ahí quedan un acuerdo y Jonatán le dice, no, mira, vamos a hacer esto.
David le dice, yo no voy a ir. Si tu papá, cuando él se entere de que yo no estoy ahí, se molesta, se quilla, en buen dominicano, entonces él lo que quiere es matar. Pero si él no se molesta, entonces ya él se le pasó el asunto. Entonces tú me lo haces saber. Jonatán dice, no te apures que yo te lo voy a hacer saber. Y precisamente eso pasa. Va David, va Jonatán a la cena, dice el versículo 25, que el rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no se ha purificado. Y sucedió al día siguiente, al segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hermano, a su hijo Jonatán, porque no ha venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy. Y Jonatán respondió, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén y dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracias de tus ojos, te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por este motivo no he venido a la mesa del rey. Dice el 30, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y de verde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu rey no serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Y después entonces que determinó Saúl eso, obviamente Jonatán se lo hizo saber a David. Hicieron lo que acordaron y pues David pudo librarse de la muerte de Saúl precisamente porque ellos confiaron. Porque David fue, en vez de pelearle, le preguntó. Jonatán dijo, no pasó, se pusieron de acuerdo, lo hicieron. Hubo confianza entre ellos. Amigos, entonces hay cercanía en la amistad. Se busca el bienestar del otro y también en la amistad hay confianza. En cuarto y último lugar, que es lo más obvio de todo, que lo hemos leído cuartamente, en todos estos puntos, en la amistad hay amor. En la amistad hay amor. Primera de Samuel 20:17, ahí mismo, dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque, como dice, le amaba. Pues le amaba como a sí mismo. Y en 2 de Samuel 1:26, cuando David se entera de la muerte de Jonatán, cuando muere Jonatán, dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, fíjense la estrechez y la gran amistad que tuvieron ellos dos, que David se atreve a decir. David que sabía de eso. Porque si tuvo reina y concubina fue David, que tuvo varias mujeres. Dijo que le fue más dulce su amor que el amor de las mujeres. Ese es el versículo que toman los defensores de la homosexualidad y el lesbianismo y de que tú hagas lo que tú quieras con tu sexualidad. De decir que en la Biblia hay, o Dios apoya eso, porque David y Jonatán fueron homosexuales. Y obviamente este no es el lugar para explicarlo, pero ellos no pueden entender este tipo de amor. Porque es un amor que proviene precisamente de Dios. En la amistad entonces están esas cuatro cosas. Puede haber muchísimas otras, pero esas son indispensables. Hay cercanía, porque de qué otra forma se va a crecer ese amor. No puede. Hay cercanía, se busca el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. Yo simplemente quiero que él esté bien, que él le vaya bien. Es simplemente eso. Pero también pero también hay confianza y por sobre todo, donde se fundamenta todo esto, hay amor. Eso es la amistad, los principios que nosotros aprendemos de la Biblia en cuanto a la amistad. Pero para terminar, para concluir, estos principios que nosotros aprendemos de la amistad son importantes cuando Dios está en primer lugar. Son importantes cuando Dios está en primer lugar. La amistad es una forma en la cual yo puedo mostrar el amor que Dios me ha dado a mí. Nunca debo poner a un amigo por encima de Dios.
Nunca debo poner a un amigo por encima de Dios. Y la Biblia, pues, es clara en cuanto a eso. Fíjense, Santiago 4:4, nosotros conocemos eso. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aunque yo sé que este versículo está hablando en cuanto al sistema, en cuanto a las cosas de este mundo, realmente fíjense cómo el principio es que no puede haber nada por encima de Dios. Dios debe ser nuestro amigo más importante, si lo queremos poner así. Yo no puedo ser amigo, Dios no acepta segundo lugar. Dios es el primero o el último. Dios no coge segundo, tercero, cuarto, de que no, yo tengo a fulanito por encima. No. Dios debe ser más importante. Y si Dios es el más importante, entonces mi amistad va a ser regulada por Él. Él no va a ser más importante que lo que diga Dios. O ella no va a ser más importante que lo que Dios me manda. Todo lo contrario. Si es así, yo voy a querer, como somos amigos, yo voy a querer su bienestar. Y yo voy a querer que ella o él sea un hombre o una mujer de Dios. Proverbios capítulo 27, versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos el que aborrece. Un amigo no es el que apoya todo lo que hace el otro. Un amigo que busque el bienestar, como nosotros aprendimos. Y si somos creyentes, tiene que ser como el bienestar que dice Dios. Si ese amigo mío no es creyente, ¿qué yo debo procurar? Que sea creyente. O sea, yo pensaba sinceramente que uno no puede tener amigos de que inconversos, ¿no? Usted puede tener amigos, o sea, en algún momento yo pensé, usted puede tener amigos inconversos. La Biblia, yo busqué todos los versículos que hablan de amigos, que hablan de compañeros, y en ningún momento la Biblia me dice que yo no puedo hacer amigos de todo lo contrario. La Biblia me dice a mí que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que estemos en paz con todos los hombres. Dice Pablo en Corintios que Él no nos ha mandado a que no nos juntemos con fornicarios, con idólatras, con perversos, porque si fuera así, sería necesario que saliéramos del mundo. O sea, Pablo nos manda que tenemos que relacionarnos, porque de qué otra forma yo voy a compartir el evangelio. Si mi amigo no es creyente, lo primero que él tiene que, si yo quiero el bienestar para él, tiene que ser darle a Cristo. Tiene que ser darle a Cristo. No hay otra mejor manera, como lo expresó David Clarkson, que es un autor puritano. Escribió esto en el 1870 y algo. Fíjense lo que él dice. ¿Considerarías que no es digno de llamarse amigo quién? Al saber que un ladrón o un incendiario esté al acecho de tu familia, con un plan de asesinar o robar o quemar tu casa, te ocultara dicha información y no te la hiciera saber por su propia voluntad. No hay ladrón, asesino, incendiario semejante al pecado. En dicho caso, callar u ocultar no es otra cosa que traición. Él es el amigo más fiel y merecedor de la mayor estima y afecto, quien trata más directamente con nosotros en referencia al descubrimiento de nuestro pecado. Quien guarda, reserva, en este caso, no es otra cosa que un amigo falso, un mero simulador del amor. Lo que quiere decir este autor es que un amigo no esconde el pecado. Un amigo precisamente quiere mostrártelo para que tú vayas a Dios y puedas obtener perdón. Y aún dentro de nosotros mismos como creyentes, un amigo no esconde. Un amigo procura el bienestar del otro. Si Dios es más importante. O sea, la amistad en el creyente no está basada en el sentimiento. Pero oye, mi amiga, mi amigo, ¿cómo yo le voy a hacer eso? No, si es tu amigo de verdad, tú tienes que procurar su bienestar, y su bienestar es que esté bien con Dios. Un amigo no es quien apoya, un amigo es quien hace que puede estar bien con Dios. Por eso vuelvo y repito, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos
los besos del que aborrece. Ese que quizás te esconde el pecado, que quizás fuiste a un sitio y estuvo contigo chelchando, bailando, haciendo cualquier cosa que tú sabes que está mal, no es tu amigo. No es tu amiga. Porque un amigo procura que estés bien. Y estar bien significa estar bien con Dios. Y de igual manera, si tienes a alguien de esa manera, que tú eres el que dice, que tú eres el que quizás te siente tentado a ser arrastrado, mire, no hay nadie que esté por encima de Dios. Recuerda eso. Si tú tienes que apartarte de este supuesto amigo por estar bien con Dios, eso es lo que debes de hacer. Dios es el más importante. Dice Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si tú consideras que no te comprometes con el Señor porque puedes perder amigos, porque puedes perder amigas, no eres digno del Señor. No eres digno del Señor. Y lo más probable, eso no lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer. Y eso lo más probable que muestre es que no seas creyente. Porque uno que ha sido transformado por Dios busca a Él primero. Así que cuidado si tienes un problema que sabes que está mal, pero no quieres cambiar, porque quizás ya yo no voy a estar más con fulanito, yo no voy a estar más con fulanita. Porque es que es mi amigo, entonces yo no conozco a más nadie. No. Dios es el más importante. Y si tengo que sacrificar a ese amigo, a esa amiga, por Dios, Dios dice que tengo que sacrificar. Porque Dios dice a padre, a madre, a hijos, que a Él hay que tenerlo primero. Cuando Él dice el que no aborrece a padre, a madre, es lo que Él está diciendo es que yo soy el primero. Imagínese con un amigo. Pues mucho más todavía. Dios es el primero. Spurgeon dijo, yo haría muchas cosas para agradar a mis amigos, pero ir al infierno para agradarlos es más de lo que me aventuraría a hacer. Es posible que esté muy bien hacer esto o aquello en aras de una buena camaradería, pero jamás valdrá la pena perder la amistad de Dios para mantener una buena relación con los hombres. Jamás. Así que si tú estás allí pensando que quizás perderás un amigo o una amiga porque no quieres o quieres dejar un pecado, pero no lo quieres dejar porque vas a perder un amigo o una amiga, no vale la pena. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios, ese es que permanece para siempre. Recordemos esto entonces. La amistad de Dios es la más importante. Porque nosotros no hicimos nada para Él. Él lo hizo todo. Y nadie debe de venir a tomar ese lugar que Dios tiene. Si Dios es mi primer lugar, entonces yo voy a tener los principios que vimos. Confianza, bienestar, cercanía y amor van a ser sobre la base de mi amistad con Dios. Esas 4 cosas yo nunca las voy a tener con otro cuando eso implique sacrificar mi amistad con Dios. Si es cercanía, pero es cercanía conforme a Dios. No es verdad que yo voy a tener una cercanía contigo y él es el impío y él quiere una fiesta. Ah, no, porque él es mi amigo, tenemos que estar cerca, yo voy ahí, donde no se va a hacer nada que glorifique a Dios. No, Dios es primero. Primero Dios, luego los amigos.
Eso es lo que Dios quiere entonces de nosotros. Quiera Dios que podamos analizar pues nuestras vidas, nuestras amistades. Y si hay alguna que está por encima de Dios, yo pueda invertir ese orden y poner a Dios en primer lugar. Vamos ahora.